¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Les saludamos desde el salón de transmisión de Verso por Verso en Calvary Chapel, Tijuana. Les mando un saludo a quienes se vayan conectando a este devocional. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por estarnos siguiendo estos días. Compartan estos videos. Saben que lo hacemos en vivo. Lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón. Dios nos ha bendecido mucho con un equipo de las transmisiones, con cámaras, con luces, con este espacio. Y la verdad lo hacemos con mucho amor, hermanos. Usamos todo este instrumental. Queremos que Dios nos use a nosotros como servidores para transmitir su palabra, para que todos los medios con los cuales llegan estos videos sean para ustedes, hermanos, para que la palabra de Dios sea para tu edificación y también para que otras personas, conocidos, familiares, amigos tuyos, también conozcan del cristianismo, conozcan del Dios de la Biblia. Entonces, pues, gracias a quienes con mucha fidelidad se han conectado a estos estudios. Hay personas que yo veo sus nombres que están conectados desde que inició Pastor Chris el primer verso por verso hace ya más de un año. Y la verdad, pues gracias hermanos, porque eso es fidelidad y Dios seguramente habla a tu corazón. Vamos a continuar el día de hoy. Estamos en el capítulo 15 de Hechos. Vamos a empezar hoy este capítulo 15. Ayer me tocó compartir con ustedes el final del primer viaje misionero de Pablo. Después de 14 años de estar esperando en Antioquía a que Dios lo enviara, a que Dios le diera ahora sí que el banderazo de salida para su carrera misionera y ministerial, pues pasaron 14 años ahí en Antioquía. Después de esos 14 años el apóstol Pablo sale a un viaje misionero por varias ciudades en Asia y regresa a Antioquía. Y ahí pasa bastante tiempo. Ahí está con los hermanos, él, Bernabé, otro misionero también. Ahí pasan con los hermanos en Antioquía bastante tiempo, enseñando, discipulando a otros, evangelizando a muchos otros. Y en el capítulo 15, que lo vamos a dividir en dos partes, el día de hoy vamos a estudiar una parte acerca de un conflicto doctrinal, una duda doctrinal que surge en la iglesia en Antioquía, donde está Pablo y Bernabé. Y el día de mañana vamos a ver la segunda parte, que es cómo se resuelve un conflicto doctrinal. Pero estas dos secciones yo les quiero poner un título muy general, y el título general es cómo resolver una discusión, cómo resolver un malentendido, cómo resolver o cómo ajustar aspectos doctrinales cuando surgen en nuestras congregaciones locales. ¿Cómo hacerlo? ¿Hay pasos para hacerlo? ¿Hay temas doctrinales que levantan mucha polémica en las congregaciones? Pues sí. Por ejemplo, comer carne, tener una dieta en base a la carne o solamente verduras. Se puede bailar en una noche de alabanza y adoración. Se puede orar en voz alta en una noche de oración. Podemos celebrar la Santa Cena, mi esposa y yo, 3 veces a la semana, o solamente tiene que ser un día y en domingo o en miércoles. ¿La salvación solamente es por la fe en Jesucristo? ¿O tenemos que hacer obras piadosas para ser más santos? Quienes trabajamos en varios ministerios, tenemos un grado de santidad, o más bien de salvación, mayor al que solamente participa en un ministerio. Si hay una persona que ya reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, pero no está en un ministerio,
no está sirviendo en una iglesia, su salvación es de una calidad menor a la de un pastor titular o un pastor asistente o un líder de alabanza o una maestra del grupo de mujeres. La salvación puede medirse en grados, o la salvación es, ahora que están de moda los Juegos Olímpicos que están ahorita en curso, ¿hay salvación de oro, salvación de plata o salvación de bronce? Esos temas doctrinales, esas preguntas doctrinales que surgen en cualquier congregación, en cualquier grupo de creyentes, comenzaron a ocurrir en las iglesias en las que el evangelio se predicó y comenzó a crecer el número de discípulos y de congregantes nuevos. Conforme las iglesias van creciendo en número de personas que vienen de contextos distintos, acuérdate, Antioquía es un lugar muy cerca y hay mucha presencia grecorromana. Hay una cosmovisión del universo, de los dioses, no necesariamente como el de los judíos. Entonces, muchas de esas personas que ahora se agregan a la iglesia, que escuchan el evangelio, hay muchas cosas que todavía traen de sus costumbres, de su pasado. Entonces, conforme las congregaciones crecen, los discípulos estudian, los discípulos empiezan a estudiar por sí mismos, a meditar las escrituras. Es evidente que va a haber dudas, es evidente que va a haber cuestionamientos sobre algunos temas. Y en esta iglesia empezó a haber dudas, empezó a haber cuestionamientos. Y con mayor razón cuando quien introduce temas que generan controversia son los que se dicen doctores de la ley. Ahí hay aún más controversia. Capítulo 15 precisamente habla de eso. El capítulo 15 nos enseña acerca de esa situación. Pero vamos a orar y vamos a estudiar el día de hoy del capítulo 1, del versículo 1, al versículo 12 del capítulo 15. Los primeros 12 versículos. Señor, gracias por esta mañana, Dios, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú nos hables y te pedimos, Señor, que este mensaje, este tema y asunto doctrinal tan importante, pero pareciera que quedó en el pasado la controversia de este tema, pero es tan real, Señor, y te pedimos que tú nos aclares ese tema de controversia doctrinal. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Versículo 1, ¿cuál es ese tema doctrinal? Versículo 1, capítulo 15 de Hechos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está el tema doctrinal de controversia, de malentendimiento, de discusión. Primero dice que entonces, ese entonces nos habla de un lapso de tiempo. Acuérdate, versículo anterior, el último versículo del capítulo anterior dice que Pablo y Bernabé pasaron mucho tiempo ahí en Antioquía. Entonces la dinámica de la iglesia continúa. Hay discipulados, hay oración, se levantan ofrendas, se levantan diezmos, se celebra la Santa Cena, están en comunión. O sea, pasa tiempo, la iglesia va creciendo, ¿no? Y hay nuevos ministerios, y hay personas nuevas, hay personas que se acaban de convertir, el liderazgo, tal vez ya hay un liderazgo que se empieza a levantar. En fin, las iglesias empiezan a crecer, a desarrollarse. Entonces, o sea, durante ese tiempo, en ese tiempo de crecimiento, en ese tiempo de discipulado, llegan hombres que vienen de Judea, vienen de Jerusalén, vienen del origen, del lugar origen, de donde surgió todo, de donde estuvo el Señor Jesús. Y vienen hombres de allá. Entonces son hombres que conocen más la Escritura, el Antiguo Testamento. Son hombres que conocen más el Pentateuco, que conocen las leyes de Moisés. Esos hombres llegan a Antioquía y empiezan a enseñar
Ahora, pon mucha atención en el versículo 1 porque dice que enseñaban acerca de tradiciones antiguas. No están enseñando falsas doctrinas como lo que algunos textos hablan, ¿no? Tengan cuidado con maestros falsos que enseñan falsas doctrinas. Estos hombres están enseñando un rito antiguo, están enseñando una costumbre y una tradición del pueblo judío antes del Señor Jesucristo. Porque les están diciendo, bueno, aquí hay una verdad y una mentira. Realmente en lo que están diciendo estos fariseos o estos maestros es una verdad y una mentira, porque la verdad es que están diciendo la circuncisión establecida en Levítico. Esa es una verdad, porque en el libro de Levítico se enseña, en la ley que Dios le dio a Moisés, se establece que al 8º día todo niño judío tenía que ser circuncidado. Pero la mentira que viene en el versículo 1 dice que estos maestros enseñaban, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Hay una verdad y una mentira en la enseñanza. Y eso, hermanos, confunde. Cuando los maestros damos una enseñanza que la mitad es verdad y la mitad es mentira, eso ¿sabes qué genera? Confusión. Eso no genera crecimiento espiritual, eso genera confusión. Y esa confusión puede generar división y puede generar facciones. Yo estoy de acuerdo, yo no. Y eso puede durar mucho tiempo. Un debate interminable. Entonces, por un lado, sí, Levítico establece la circuncisión de los niños judíos al 8º día, pero ellos están agregándole y dice, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, que las personas que vivían en Antioquía no eran judías. Entonces había muchos varones adultos que jamás fueron circuncidados, que de niños no pasaron por ese procedimiento quirúrgico físico en su cuerpo de la circuncisión. Entonces, imagínate lo que eso significa, que un hombre ya en una iglesia en Antioquía, que está creciendo, está interesándose más por el Evangelio, quiere conocer más de Jesús, quiere conocer más del Dios de la Biblia, del Dios de David, del Dios de Salomón, y de repente llegan unos maestros y le dicen, tu salvación realmente es chafa, tu salvación es pirata. ¿Por qué es pirata? Porque no está circuncidado, entonces esa es una salvación incompleta. Eso genera confusión. Pobres hermanos en Antioquía. Ahí está el tema. Y eso es una discusión como un nudo de millones de amarres, ¿no? Es difícil esa discusión. Ahora, ¿qué pasa con esa discusión? Versículo 2, vamos a ver. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, la discusión fue muy acalorada. O sea, la discusión, y seguramente tú me entiendes cuando estamos en discusiones dentro de la iglesia, porque en la iglesia somos hermanos, somos santos, pero hay algunos temas de la Biblia que a veces generan discusiones muy acaloradas. Discusiones a veces interminables, ¿no? Entonces ahí está la discusión y decide la iglesia, miren, ¿saben qué? Vamos a mandar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén, hermanos? Ahí dice el texto, estaban los apóstoles. Nada más y nada menos que los 11 que caminaron con Jesús. Bueno, y el 12º apóstol también. Ahí están los 12 apóstoles, no Judas. Entonces por eso dicen, vamos a mandarlos y ellos van a decidir. Vámonos con los que estuvieron con Jesús para que nos resuelvan el tema. Es una pregunta muy seria. Aún Pablo y Bernabé, tú y yo conocemos a Pablo como el gran maestro de la ley, el gran evangelista, el gran escritor de cartas, pero en este momento Pablo todavía no es ese hombre. Tan es así que lo tienen que enviar con los apóstoles para que resuelvan esa duda. Verso 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Entonces, de camino, lo que tenía cautivado a Pablo, hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cautivado por la Alegría. Y lo que tenía cautivado a Pablo, como a C.S. Lewis, es la salvación de gentiles. Porque la verdad era increíble. Saulo, ahora llamado Pablo, era de esos hombres que solamente los judíos eran la neta del planeta. Para Pablo, la neta del planeta solamente eran judíos, hijos de Abraham, descendientes del linaje real de David y de Abraham y de los patriarcas. Pero ahora Pablo está emocionadísimo, está sorprendido porque gentiles, griegos, samaritanos, de todas esas nacionalidades y lenguajes distintos también son salvos. Y Pablo dice, no lo puedo creer, tengo que contárselo a quien pueda. Entonces ahí van contando eso mientras llegan a Jerusalén. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo está cautivado por la salvación y se lo cuenta a todo el mundo. Así como tú o como yo, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, que a quien te topas en la calle, en una reunión, en una fiesta, le dices, ¿sabes qué? Quiero contarte algo que pasó, quiero contarte algo que ha cambiado mi vida. Así está Pablo. Pero bueno, llegan a Jerusalén y cuentan lo que Dios ha hecho, ¿no? Que es increíble para Pablo. Pero el tema es la discusión, el tema doctrinal. ¿Nos circuncidamos o no? ¿La salvación es por esa circuncisión o cómo es la salvación? ¿Es tan fácil como la fe en Jesucristo? Estos hombres no están circuncidados. ¿Qué hacemos? Ya son adultos. Es un poco complicado. ¿Hay que circuncidarlos? Eso va a ser muy complicado. Va a ser doloroso, vergonzoso. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira, en Jerusalén pasa lo mismo. En Jerusalén los fariseos también dicen eso. Seguramente esos fariseos enviaron a Antioquía a esos hombres que enseñaban eso. Fíjate las palabras que usan los fariseos. Es necesario. Mándenles. ¿Ya viste? O sea, esas tradiciones y esos legalismos es lo que generan. Es una ley. Mándenselos, oblíguenlos. Es necesario. Si no lo hacen, no son salvos. Si no realizan estos actos, no son salvos. Tú puedes decir con tu boca que crees en Jesús, pero se tiene que ver. Y para eso, circuncisión. Tú puedes decir que en tu corazón ya recibiste al Señor Jesús, pero se tiene que ver. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir este mandamiento, para acceder a la salvación. Versículos 6 al 9. Vamos a ver. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, no era poca cosa, ¿no? Como en la iglesia hay muchos temas que no son poca cosa. A lo mejor, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy sencillo, pero a lo mejor tú y yo podemos discutir quién es el mejor equipo, ¿no? Yo le voy a los Pumas, el otro le va al América y podemos discutir. Esos son temas sin trascendencia, mis hermanos. Pueden traer mucha pasión, pero no son trascendentales. Pero hay temas doctrinales como este, ¿no? Temas acerca de, oye, antes de recibir a Cristo yo me divorcié, pero ahora en Cristo conozco a una mujer o conozco a un hombre, ¿me puedo casar? Y a lo mejor por ahí alguien dice, no, todavía estás en pecado, no puedes volverte a casar. Y otra dice, claro que puedes volverte a casar por estos argumentos. Y este pone los suyos y es una discusión interminable. Son temas trascendentales, porque son temas precisamente de la salud espiritual de toda una iglesia. Entonces ahí era tan trascendental el tema que quienes se reúnen, dice versículo 6, que se reúnen los apóstoles y los ancianos, nada más y nada menos. Los líderes y pastores de la iglesia se reúnen para platicar el tema. Versículo 7. Después de mucha discusión, fíjate las palabras que usa Lucas, reunión del liderazgo, un problema, discusión, están discutiendo. O sea, no están
contando chistes, no están como solo cantando alabanzas, están discutiendo. ¿Quiénes? Los pastores, los líderes están discutiendo, hay discusión sobre ese tema. Y dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Se levanta Pedro. Se levanta aquel al que el Señor Jesús le dijo, Pedro, tú vas a ser junto con tus hermanos un fundamento. Yo soy la piedra angular, pero tú vas a ser un fundamento. Entonces Pedro se pone de pie y les dice, hermanos, y les está hablando a sus hermanos apóstoles, a los líderes. Están discutiendo, oigan, ¿qué hacemos? Aquí hay un punto interesante, y el punto interesante es la salvación, pero ellos son gentiles. Y lo que Pedro dice tres cosas muy importantes. Y esas cosas importantes, hermanos, y el tema sigue vigente, esa discusión sigue vigente. Y a lo mejor esa pregunta tú la tienes en la mente. ¿Tendré una salvación yo pirata? ¿Mi salvación será de bronce y tengo que llegar a una salvación de oro? ¿Cómo le hago para llegar del bronce al oro? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que hacer cosas? ¿Tengo que hacer obras? El tema sigue vigente. Ahora, Pedro empieza a resolver la duda y la discusión. Y dice tres cosas. Uno, Dios escogió soberanamente que los gentiles oyeran la palabra. Eso es indiscutible. Frente a eso no hay un argumento en contra. Dios es soberano. Y Él escogió que los gentiles escucharan la palabra. Dos, Dios conoce los corazones, que es lo mismo que Dios le dijo a Samuel. No te fijes en el parecer, porque Dios conoce los corazones. Pedro está citando también y está reconociendo algo. Solamente Dios es soberano, solamente Dios conoce todo. Y Él decide soberanamente darle el Espíritu Santo a gentiles igual que a judíos. Por lo tanto, punto 3, Dios no hace diferencia entre nosotros judíos y ellos gentiles. Frente a eso, hermanos, no hay discusión. La salvación, dice Pedro, es por la fe en Jesucristo. Te voy a dejar una tarea. No voy a ir a ese texto por cuestiones de tiempo, pero te voy a dejar una tarea. Porque esas palabras que Pedro dice de Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Dios, por misericordia y por soberanía, también decide dar el Espíritu Santo a gentiles como a judíos. Y dice Pedro en su discurso aquí en el concilio, dice, no hay diferencia, somos uno solo. Te voy a dejar la tarea que busques el capítulo 2, versículos 11 al 22 del libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. ¿Por qué te pido que busques este capítulo 2, versículos 11 al 22? Porque las palabras que Pedro está diciendo en este momento, Pablo las está grabando en su mente. Pablo las está guardando en su corazón. Porque esas mismas palabras, ese mismo mensaje, ese mismo tema, Pablo se lo va a escribir a una iglesia tiempo después. Y le va a decir que solo por la fe en Jesucristo somos salvos. Y ahora somos coherederos. Y ahora somos un solo cuerpo. No hay un cuerpo de judíos y un cuerpo de gentiles. Cristo no tiene dos cabezas. Cristo no dice, bueno, la cabeza de Cristo para gentiles y la cabeza de Cristo para los judíos. Y son dos cuerpos.
Un cuerpo fuerte, un cuerpo muy santo, que son los judíos, el cuerpo elegido, y un cuerpo región 4, un cuerpo medio chafita, ¿no? O un cuerpo de segundo nivel. No, Pablo dice, son un solo cuerpo, judíos y gentiles, una misma iglesia, una sola iglesia, universal, una sola iglesia, santificada por Cristo. Versículos 10 al 12. Entonces, después de que Pedro da ese discurso, entonces, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo clave de este discurso lo encontramos en el versículo 11, que es lo que he venido diciendo en estos minutos. Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Pablo, en subsecuentes cartas, va a repetir el mensaje. Somos salvos por gracia, lo dice a los Efesios, no por obras, no por una obra hecha en la carne. O sea, no soy salvo de bronce y voy a alcanzar la salvación de oro cuando empiece a usar túnicas o cuando haga el bar mitzvah, ¿no? Si no soy judío, pero tengo que hacerlo para ser salvo, o tengo que aprenderme los 5 primeros libros de Moisés para alcanzar la salvación. Pedro y Pablo no están diciendo eso. Ellos están diciendo, creemos que por gracia, por regalo divino de Dios, somos salvos al creer en Jesús. Ahí Pedro está poniendo el argumento teológico, el argumento bíblico para decir, y esta frase la usamos mucho en Calvary Chapel Tijuana, Pedro les está diciendo, túmbense el rollo. No es por la circuncisión, no es por un ritual o tradición antigua, es por la fe en el Señor Jesucristo que somos salvos. Y hay una salvación de oro, no hay salvación de plata, no hay salvación de bronce. Hay una sola salvación y es de oro y todos la tenemos. Aquellos que recibimos a Cristo y lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el que perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. El día de mañana, hermanos, vamos a continuar con este tema. La discusión ahí no se termina. Pedro ya estableció el fundamento, pero va a haber otro apóstol que va a rectificar el tema. Va a haber otro apóstol que va a recordar. Y lo que va a decir el apóstol, al principio de esta enseñanza yo te dije que los fariseos dijeron una verdad y una mentira, que eso se convierte o en una mentira a medias o en una verdad a medias. Pero Santiago el apóstol va a decir algo sobre esa verdad y sobre esa mentira. Pero eso lo vamos a ver mañana. Y también vamos a ver cómo se resuelven dudas o conflictos o discusiones acaloradas dentro de nuestra iglesia. Vamos a orar. Hermanos, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias Señor porque aún las preguntas más difíciles, doctrinales, aún las dudas más difíciles, Señor, que para nuestra mente sea encontrar respuesta, en tu palabra las podemos resolver. Te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Nos vemos mañana, hermanos. Dios los bendiga. Viernes, ahora sí que prende Facebook a las 11:30 y ahí vamos a continuar con el capítulo 15 de Hechos. Dios te bendiga.